¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al programa Entre Siervos. Es una bendición nuevamente llegar hasta ustedes con un episodio más eh, de este programa que sin duda alguna ha sido de mucha bendición para cualquier persona que ha podido pues ver los testimonios y poder ver también cada enseñanza que ellos nos deja. En esta oportunidad, pues vamos a tratar con el pastor César Hernández un tema que le hemos titulado Identidad Cristiana. Y quiero invitarles a que, pues, pongamos mucha atención a este tema y que por favor, pues, le den like al programa, a la página y que nos sigan y que estén pendientes, ¿verdad? Agradecemos a Vida y Fe TV por la producción de este material. Bien, vamos a iniciar esta mañana. Bienvenido, Pastor César Hernández, nuevamente al set. Qué alegre Pastor, que podamos tratar un tema juntos mucho gusto, pastor. de este tema tan importante de la identidad cristiana con todo lo que se da hoy en día, ¿verdad? Tiempo para usted, Pastor, para que nos salude. Pues un gusto poder saludarlos desde Vía TV. La verdad nos llena de gozo poder estar acá y compartir este tiempo, pastor, que sin duda alguna pues vamos a poder discernir acerca de lo que es la identidad cristiana y la identidad del mundo y ciertos aspectos que nos van a llevar a poder comprender lo que nosotros somos en Cristo. Así que vamos a iniciar y le doy el tiempo a usted que inicie. Bien, hoy en día nos sorprende mucho esta tendencia que está de Terian. Se ve claramente la falta de identidad del ser humano, ¿verdad? Es impresionante cómo es que alguien prefiere adoptar una identidad de un animal que de un ser racional y que es la máxima, es como decimos, la cereza de la creación de Dios, el ser humano, ¿verdad? El hombre, por su inteligencia, la sabiduría que fue dotado, la capacidad que tiene el ser humano, ¿verdad? Y alguien decide tomar la identidad de un animal. Ahí hay claramente una pérdida de la identidad completamente, ¿verdad? Y un trastorno mental también, ¿verdad? Y detrás de todo esto hay una influencia demoníaca, ¿verdad? Esto es lo que vemos hoy en la realidad. Pero realmente también la identidad cristiana, la identidad del creyente, la identidad de la iglesia ha perdido fuerza en este tiempo tras las corrientes del modernismo, tras la adopción de liturgias de afuera, tras el inconformismo de querer, de hacer lo mismo, ha llevado a pretender que la iglesia evoluciona, pero en muchas veces no evoluciona, en muchas veces se extravía y pierde su identidad. Sí, yo lo más que nosotros hemos visto en este tiempo es eso de Menos Teriam. Cómo, a mí me impresiona cómo es que el Señor dice, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, Dios le dio una identidad al hombre. Pero ya llegamos a este tiempo donde realmente las mentes se tuercen. Los razonamientos, digo, están fuera de lo normal o de lo establecido por Dios. Y yo me baso quizás en lo que dice Romanos 1, Mm. que conociendo a Dios, pero, o sea, pero no le dieron ni le glorificaron a Dios y que sus razonamientos fueron entregados. Y, y realmente, digo, distorsionamos lo que es la imagen de Dios. Como yo siendo la cabeza de la creación, el señorío sobre toda la creación, ahora me voy a asemejar a un animal. O sea, alguien que en sus cinco sentidos, pues, eso no está normal. La identidad que Dios nos ha dado, o sea, nosotros la distorsionamos y como usted decía, detrás de todo ello hay una influencia. Influencia demoníaca. Hay una influencia que está operando en lo que es todo el mundo. Lo que son los principados, las potestades, tienen cierto poder y ejercen autoridad sobre gobernantes. Y mire cómo es que hasta instituciones apoyan. ¿Cómo Sí, es el que mismo gobierno, muchos gobiernos apoyando una iniciativa como fue el movimiento LGBT también, ¿verdad? En su momento. Hoy, gracias a Dios, yo veo cómo es que muchos países han adoptado la postura conservadora de decir no, hombre y mujer, y aquí no se acepta eso, ¿verdad? Ujú.
Pero bien, ahora, esto es muy racional, muy normal, podemos decir aceptable dentro de una sociedad sin temor de Dios, sin conocimiento de Dios y totalmente fuera de la voluntad de Dios. Pero hablemos hoy acerca de lo que es la iglesia en sí, la iglesia, el cristianismo en sí, el creyente que le entregó su vida a Jesús y que hoy se supone que es alguien que ahora es luz, ¿verdad? Sí, yo digo, la pregunta sería, pues, si usted ya aceptó a Cristo en su corazón y a usted le preguntan, bueno, ¿va al cielo o al infierno? Ujú. Y su respuesta es, no sé. Desde ahí vemos nosotros que hay un problema de identidad, porque la gente no sabe qué hizo. La gente no sabe a dónde dirigirse. Se supone que aceptó el Evangelio, se supone que aceptó a Cristo. Y debería saber que todo aquel, como dice la palabra, todo aquel que cree en mí va a ser salvo. Pero o sea, la identidad que nosotros adquirimos cuando nosotros venimos al Evangelio. Como digo, el enemigo desde un principio ha querido distorsionar eso. Y lo ha logrado a lo largo de los años. Y quizás ahorita en la iglesia se ve mucho esto. Fíjese, pastor, de que hablamos de cristianismo a nivel general. Si hablamos de cristianismo a nivel general, hablemos de nuestra región, Latinoamérica, ¿verdad? Norte, Centro, Suramérica, Ujú. Caribe, esta parte de América. Cuando hablamos del cristianismo, hablamos de que son todos aquellos que creen en Cristo Jesús, cristianos, ¿verdad? Se consideran cristianos. En este caminar están todas las religiones que aceptan la persona de Jesucristo y creen en un Dios todopoderoso como Padre eterno, ¿verdad? Ajá. Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Hablamos del cristianismo, pero ahí entra una gran cantidad. Y creo que es aquí donde va esto que usted nos acaba de decir, ¿verdad? Unos dicen, ¿a dónde va usted? Ah, no sé, ¿verdad? Pero se considera un cristiano, ¿verdad? Luego otros dicen, no, tengo que hacer obras para poder llegar al cielo, pero se considera cristiano, ¿verdad? Pero luego hablemos del protestantismo, ¿verdad? Hablemos del protestantismo en sí detrás del protestantismo, todas las denominaciones que hay, ¿verdad? Que aquí es donde viene el choque con la mayoría, ¿verdad? Que nos preguntan a nosotros, ¿usted dónde va? Yo voy al cielo. ¿Por qué ellos están seguros que van al cielo? Dice, ¿verdad? Y entonces, porque unos tienen identidad y otros no la tienen. Unos tienen seguridad en quién han creído y por qué han creído, y otros no la tienen. Otros tienen religión, pero no tienen certeza de lo que hacen y a dónde van por lo que hacen. Sí, hay gente con la cual nosotros vamos a chocar siempre con eso. Yo tengo amigos y a veces ellos dicen, lo que nos cae mal es que ustedes se creen santos, dice. ¿Mm? Y Exacto. o sea, ellos, porque para ellos la figura de un santo es aquel que vive una vida impecable. Aquel que ya después de muerto supuestamente hace milagros. Entonces, en la religión tradicional eso es. Ajá. Entonces, alguien lo considera un santo, ¿por qué? Porque hace milagros, Y porque vive también una es vida digno de impecable. adoración. Sí. Y todo, le digo, cuando usted le dice a alguien, yo soy santo, eso no tiene cabida en ellos. ¿Cómo va a ser santo? Sus errores, sus defectos y todo lo que conlleva la vida carnal de un ser humano. Mm. Pero entonces, yo tengo identidad, yo puedo decir, yo soy santo. Ahora, ¿por qué yo puedo decir con seguridad, yo soy santo? Porque fui santificado, ¿verdad? Por el sacrificio de Cristo. Porque yo voy a la escritura y la escritura me dice que yo soy santo. Exacto. No por mis méritos, no porque yo sea bueno, no porque yo sea perfecto, no porque yo no cometa pecado, sino porque todo se basa en el sacrificio de Cristo en esa cruz. Exacto, eso es lo que nos define y eso es lo que nos da esa identidad. Ahora, pero hoy yo quiero que hablemos exactamente de eso, Ujú. de esa certeza que tenemos, pero que se ha ido perdiendo la identidad, ¿verdad? Yo quiero que hablemos de eso. Y fíjese que yo quiero tirar un pasaje a la mesa para abrir este tema y está en Filipenses capítulo 3.
Filipenses 3, versículos del 4 al 8. Dice, esto lo está diciendo Pablo. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en Mm, cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente, aunque estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Por qué quiero iniciar con este pasaje? Porque si alguien es una referencia de lo que es la vida antigua y la nueva vida radicalmente bien marcada, o cómo debería ser la vida de un verdadero creyente cuando deja su vida anterior, es Pablo. Porque aquí en este pasaje Pablo nos dice quién era antes. exactamente. Era alguien sujeto a la ley, irreprensible, celoso de la ley, fariseo de fariseos. O sea, era un hombre, ese era él. Pero luego dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y entonces, y a mí lo que más me impacta es que todo esto que él lo dice en base a todo lo que él era y tenía antes. Influencia, dinero, Mm, ¿verdad? Valor, celo de la ley, o sea, todo eso le daba ese nivel a él. Pero luego dice, para mí eso es basura. basura. O sea, radical. Esto yo era antes y esto soy ahora. O sea, radical. Vida anterior, la vida nueva, como la define Pablo, ¿verdad? A mí me impacta ese pasaje. Sí, es muy impactante lo que este gran siervo del Señor dijo. Ujú, Todo tenerlo por basura. Pero el propósito de Él es la excelencia en Cristo. ujú, O sea, todos quizás tenemos una, una, un testimonio de nuestra vida anterior. ujú, Y quizás muchos se basan y se mofan de lo que son. Yo soy un licenciado, yo ocupo tal puesto, o mi papá es esto. O sea, nos adoptamos esa identidad. La identidad que a veces el mundo tiene esos, y nosotros adoptamos esa identidad del mundo. Porque ¿qué hace el mundo? Adopta identidades que no le corresponden. Miran, vamos, yo veo el modismo. Yo miro un corte de pelo, yo quiero ser así. ujú. Yo veo la ropa, yo quiero ser así. Y adoptamos hasta los comportamientos, a veces nosotros lo adoptamos como una referencia. Yo quiero parecerme a esto. Y eso va impregnado en la iglesia. Porque yo, la identidad de un cristiano que es ser semejante a Cristo. Por eso nos denominamos cristianos. ¿Por qué? Porque somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Que la imagen de Cristo se refleje en la vida de todo creyente. Y ¿por qué ese pasaje a mí me impactaba? Porque el caso de Pablo, Pablo Mm, dice, eso era yo en otro tiempo. Ahora todo eso es basura con tal de que yo me parezca a Cristo. mm, Y entonces vemos a un siervo de Dios con identidad. Hoy en día, pastor, se ha ido perdiendo esa identidad. Yo siempre he admirado aquellos pastores que se mantienen en su línea, en su manera de predicar, en su manera en su convicción de fe. Y eso implica todo, cómo se visten, cómo predican, implica todo, ya, todo, todo. Pero también yo vi pastores que cambiaron.
pastores, hay cosas, seamos honestos, pastor, ridículas, que un viejo quiera parecer jovencito en su manera. No hay cosa más ridícula que ver a alguien que ya grande se vista como un jovencito. O sea, esos son detalles y hoy los vemos en un púlpito. Exacto. Hoy lo vemos en un púlpito. La identidad cambió. El modismo ganó. Sí. Y luego, como le digo, eso se ha ido metiendo en la iglesia. Mm. Yo creo que como siervos tenemos esa responsabilidad de guiar y dar la enseñanza correcta. No en lo que yo creo, no basarme en los modismos, no, en lo que la palabra dice. Porque es la palabra la que nos da el conocimiento a lo que nosotros debemos de llegar a ser en nuestra vida cristiana, que es parecernos a Cristo. Y empezando desde los siervos, porque yo, si yo como siervo estoy mal, obviamente voy a dar una mala Si enseñanza. la cabeza está mal, El cuerpo también va el a seguir cuerpo está mal. mal. Y entonces le digo, si yo como líder, a veces como siervos, yo he visto eso también, a veces se nos sube el orgullo. Hay orgullo. El orgullo, la fama, me ven tantos, yo tengo una iglesia de tantos, y se sube también el orgullo. Y, y se tuerce a veces la enseñanza acorde, porque lastimosamente, hablemos de las enseñanzas de este tiempo, que lastimosamente lo que es el asunto de la prosperidad se ha metido mucho en las iglesias. Sí. Y entonces le digo, nos vamos a preocupar de ser prósperos, de acumular riquezas, pero se ha perdido lo que es condenar el pecado, la La santificación, santidad. el crecimiento espiritual, eh, los frutos del Espíritu, que es lo que la palabra nos manda. servicio a predicar. Dios. Entonces, si yo me baso en una enseñanza, bueno, que todos sean prósperos. Y yo digo, bueno, ¿dónde Jesús predicaba acerca de la prosperidad, de la riqueza material? Si lo que él decía, bueno, acumulen riquezas, allá arriba. Acá, la polilla, el orino con robe, allá no. Sí, no es que la riqueza sea mala, Ujú. porque alguien dijo, alguien tacha al cristianismo como alguien como que está en contra de la riqueza. No, la Biblia tiene cantidad de ejemplos de hombres prósperos económicamente. En la antigüedad hubo gente que, si lo trajéramos al tiempo de hoy, ninguno de los millonarios de este mundo Mm. podría superarlos en riqueza. Pero no es la base. La base es la salvación. Yo veo hoy todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Solo acerca cada profecía de la Biblia, solo acerca lo declarado en Mateo 24, como lo certera que es la palabra y todo el cumplimiento. Pero esto lo de la identidad, la pérdida de identidad, es un ataque de Satanás desde el inicio. A mí me llama la atención en el huerto de Edén, que fue lo que Satanás atacó. Génesis 3 del 1 al 5 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, escucha esto, Mm. con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, no, vamos a ver, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahora, mire esa palabra que sembró Satanás. Sabe Dios que serán como él. Y no Dios los había hecho a su imagen y semejanza, pues. O sea, ellos ya tenían una identidad. Ellos eran hechos a imagen de Dios, a semejanza de Dios.
ya eran como Dios. Ahora viene Satanás, ataca la identidad y le dice, seréis como Dios. Y, y cayó, la mujer cayó, Eva cayó, ¿verdad? Quería ser como Dios, pero ahora quería tener los poderes de Dios. No le bastó la identidad. Y empezamos desde un principio. Eso es lo que quería Satanás desde un inicio también. Ujú. Quería el poder, quería usurpar el trono del Señor. Ajá. Y entonces la misma mentira recae siempre en la creación del Señor. Amén. Oigo, la identidad es algo muy valioso que nosotros tenemos. Pero si no tenemos, Diego, esa identidad, o no sabemos o no la conocemos, no sabemos a dónde vamos. Y, y aquí está el enemigo. Como dice la palabra, es astuto. ¿Qué hace? Se encarga de distorsionar esa identidad que Dios nos ha dado. Con Ujú. mentiras, con engaños. Y nosotros lo vemos a lo largo de los años de la historia de la iglesia, antes del Antiguo Testamento, y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Y la misma estrategia, pero siempre aquel que no tiene su identidad definida, cae siempre. Cae, cae. Como le digo, lo más que está a la moda ahorita que estamos viendo son los famosos terios, ¿no? Yo digo, gracias a Dios que aquí quizás en Guatemala no ha crecido tanto esto. Pero usted ve en los otros países, ¿cómo es que esta, yo no sé llamarle grupo o asociación, no sé, pero ha ido creciendo? Ahora hasta están peleando derechos. Están peleando que ellos quieren tener derechos. Bueno, ¿y qué derechos tienen los animales? Cierto, hay una patrona que dice que, bueno, hay que proteger los animales, pero ¿cómo? ¿Los tratamos como animales o como personas? Pero se han levantado eso y como les dije, siempre detrás de todo ello está la influencia del enemigo. Y lastimosamente, le digo, como cristianos, y se ha metido en las iglesias. El cristiano no sabe su identidad. Y es lamentable, pastor, porque más se da el problema en la juventud. Porque la mayoría de personas así, con esos pensamientos, usted le ve, son jóvenes. No son gente ya viejita, no. La mayoría son gente joven. Y es ahí donde quizás como iglesia debemos de trabajar en lo que es la identidad de un cristiano. Trabajar en las iglesias, hacerles ver a ellos su identidad en Cristo. ¿Quiénes son? ¿Cómo los considera Dios? No como el mundo los considera, porque quizás el mundo también influye mucho en nuestro comportamiento, en lo que nosotros creemos. Como dice Pablo, o sea, transformar nuestra mente, no a lo que este mundo cree o piensa o filosóficamente ha establecido, no. A lo que Cristo dice en su palabra, a lo que yo soy. Porque yo sé que antes de Cristo, como dice la Biblia, tenía una identidad también, lo que decía Pablo. Era un hijo de desobediencia, era hijo de ira. Mi carne se deleitaba en el pecado. Pero ahora en Cristo, lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12, que todos aquellos que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, era un hijo de desobediencia, más que todo era un hijo de Satanás. Pero ahora que Dios me da una nueva identidad, ahora yo soy alguien nuevo. Lo que dice Pablo, que aquel que ha venido a Cristo eres una nueva criatura. Las Ujú. cosas viejas pasaron, ahora aquí hay una criatura nueva. Alguien con una nueva identidad. Alguien a la identidad que Cristo nos da a cada uno de nosotros. Ya mi vieja vida pasó. Lo que Pablo decía, yo no soy perfecto, pero que yo no miro atrás, sino yo miro adelante. Mi identidad pasada se quedó atrás, ahora yo voy al frente, yo voy puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Mi referencia es Cristo, no una persona, no el modismo, no, mi referencia es ser como Cristo. Hay algo bien importante. ¿Dónde se pierde la identidad? Yo creo que la Biblia nos da una respuesta. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso hace que se pierda la identidad del cristiano. Lo que yo estoy viendo con respecto a esto, de la pérdida de la identidad, que lo estamos viéndolo dentro de las iglesias, en la iglesia de Cristo, que se ha ido perdido esta identidad, es porque la gente está amando más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y lo voy a decir así, está amando más la corriente del mundo que la palabra de Dios. Esa es la base. Amar el mundo, estar tan enamorado del mundo. Mire, me llamaba la atención, le hacían la entrevista a alguien cristiano y decía, mira, yo soy cantante y cuando yo me presento puedo ir con una playerita que diga mi Jesús, nada más. Y este hombre de Dios le respondía, no, esa es la corriente del mundo. Porque ustedes ven los fundadores de Facebook, los fundadores de estas plataformas, de estos millonarios, que son gente relativamente joven, ¿verdad? Para lo que manejan. Entonces, le puso este ejemplo de un famoso empresario multimillonario, el más rico ahorita de todo el mundo. Le dice, él puede llegar a donde sea, si querés en camiseta, todo el mundo sabe quién es él. Pero eso fue, y es cierto, uno ve que ellos llegan a estas conferencias, ¿verdad? Donde van a tratar temas así, y los ven con su par de tenis, no andan tan esbambanantes, su playerita que dice, yo sé quién soy, nada más, y pasan, ni se peinan, ¿sí? Bien corriente. Y pasan, y todo el mundo les aplaude, los ovaciona. Y hoy en día, cristianos, cantantes cristianos, llegan a una iglesia con una playerita, porque ellos creyeron. Y este siervo de Dios le dice a este cantante, vos no, le dijo, vos presentate a cantar, no para el hombre, presentate a cantar para Dios, le dijo. Lleva tu mejor atuendo, si querés ir, le dijo, con tu mejor traje, lo más elegante que podás. Esa es la manera como te debes subir a un púlpito, le dijo. ¿Por qué? Le dijo, porque es para Dios, le dice. Y entonces era clara que la corriente de este mundo había entrado en ese corazón. Y este cantante está recibiendo esa exhortación y dice, wow, dice, nada más. Sí, y él, como le decía, él lo que hay, se ha impregnado en la iglesia, los modismos. O yo quiero aparentar ser alguien, o yo quiero ser como tal fulano. Y yo no sé, yo en mis inicios de poder tomar un ministerio, yo miraba a los predicadores. Igual decía, yo quiero ser como tal fulano, yo quiero predicar así, yo quiero vestirme así. Y uno quiere adoptar la identidad de otro. Y como le digo, ojalá que sea algo bueno, pero a veces adoptamos las cosas malas. Y como le digo, la base de todo es la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice que yo debo de hacer y cómo debo de ser. Y cuando la iglesia no conoce eso, y entramos acá las dos partes, o tiene que ver lo que es el siervo del Señor, pero también tiene que ver la parte que el creyente debe de aceptar la palabra y obedecerla. Cuando no se hace eso, impregna más lo que es el modismo, impregna más lo que es la filosofía del mundo, y entonces es cuando nosotros tenemos esa pérdida de identidad. Lo decíamos al principio, las riquezas no son malas. Es más, Dios mismo en su palabra dice que Él nos da el poder para hacer las riquezas. Exacto. Nos da la capacidad, nos da esto, nos da lo otro, para nosotros prosperar en la vida.
Pero digo, la avaricia, la codicia, ha hecho que el hombre distorsione esa verdad. Entonces, le digo, las riquezas no son malas, lo que dice Santiago, o sea, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No Sí, es malo el dinero, es el amor que yo lo tengo. El amor me va a llevar a cometer acciones que van contrarias a lo que la palabra del Señor me dice. Y entonces yo pierdo mi identidad porque yo amo más las cosas del mundo. Yo amo más las riquezas. Yo amo más hacer esto y lo otro. Le digo, otro que estaba viendo yo, quizás que el cristiano a veces lleva una doble identidad. ujú, Porque yo en la iglesia, o sea, yo puedo decir yo soy un siervo de Dios, pero puedo que tengo otra vida. Y yo hablaba con alguien y hablábamos, supuestamente esta persona es cristiano, pero tiene 2 páginas de Facebook. mm, Entonces, en una sube acerca de Dios, de esto y lo otro, pero en la otra es contrariamente a todo lo contrario a lo que él tiene de Dios y todo. Porque ahí critica, ahí hace esto, ahí hace lo otro. Ahí sale a relucir realmente lo que hay en el corazón de este. Entonces, esto está en la iglesia también, la doble identidad. Y entonces son cristianos, bueno, no sé si llamarles cristianos, porque en última instancia solo Dios conoce el corazón de estas personas, pero en base a los frutos, a lo que ellos hacen, sus actitudes, su testimonio, a uno le entra la duda, o son o no son. ujú. Y esto se ve en las iglesias, la doble identidad. Sí, la pérdida de la identidad cristiana. A mí me llama la atención en Romanos 12:2, ¿verdad? No os conforméis a este siglo. Mm, Así. O sea, lo que está diciendo es, no se conformen a lo que el mundo impone. No se conformen a lo que el sistema empuja. Oye, porque a veces somos empujados, ujú. ¿verdad? E incluso las leyes van cambiando y hay ciertas cosas que hay que adoptarlas. A veces no estamos de acuerdo, pero hay que sujetarse a las leyes, ¿verdad? Y hay que hacerlo. Pero dice, no se conformen al sistema, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si lo parafraseamos, no se conformen a lo que el mundo dicta, Mm. impone o empuja. Tiene que haber una renovación en su mente. Tiene que haber alguien que verdaderamente es dominado no por lo que el mundo dice, sino por lo que el Espíritu de Dios manda. Y ese Espíritu de Dios nos va a llevar siempre a la perfecta voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios. Y no es lo bueno, agradable y perfecto para mí. Es lo bueno y agradable y perfecto en la mirada de Dios. ¿Verdad? Entonces, ese es el asunto. Sí, lo que la palabra nos dice siempre, la buena voluntad de Dios. Cuando no tenemos identidad, fácilmente violamos los principios que Dios ha establecido. Eh, Mire, yo lamentablemente en los jóvenes, muchos no les resulta tan atractivo la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí no puedo tomar, ahí no puedo fumar, ahí no puedo hacer esto, ahí no puedo hacer el otro. Lo ven como leyes establecidas y que los tienen amarrados y esclavizados y que no pueden hacer tal cosa. Y, y entonces yo digo, por eso a ellos no les resulta muy atrayente la iglesia. Yo daba esta enseñanza a los jóvenes y les decía, bueno, ¿por qué Dios ha dejado esto? Porque dicen, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, no vas a hacer lo otro. ¿Y por qué nosotros como iglesia nos basamos en eso? ¿Será que Dios nos tiene que tener como esclavos? Yo le decía al joven, no. ¿Saben qué es lo que quiere Dios? Evitarnos el dolor, evitarnos la tristeza, evitar todos los males que nosotros podemos encontrar en la vida. Dios no nos quiere ver sufrir. Por eso ha dejado esos principios. Y cuando usted viola esos principios, entonces ahí se encuentra llorando, triste, lamentando, sufriendo por un sinfín de cosas. ¿Por qué? Porque violó ese principio.
Entonces ese principio a mí me ayuda a poder evitarme todo eso. Y como Dios es un buen padre, yo le voy a obedecer. Y yo, ¿quién no le obedece a su padre? Nosotros nos sujetamos a lo que nuestros padres terrenales nos dicen. ¿Será que mi papá me lo dice porque me quiere desear un mal? No, porque me quiere ver un bien. Me va a tener que corregir, me va a tener que disciplinar, me va a poner leyes en la casa porque me ama y quiere lo mejor para mí. Y eso es lo que hace Dios. Por eso es que la voluntad de Él es que yo no sufra. Obviamente, estamos en un mundo y vamos a tener ciertas circunstancias difíciles en la vida, pero ahí va a estar Dios para apoyarme. Ahí va a estar Dios para ayudarme, para esto y para lo otro. Pero nunca debo de perder esa identidad que Dios ya me ha dado. Amén. Y salirme de las reglas. Yo le decía a los muchachos, cuando nosotros deseamos, me han dicho que llegue a las 9 y llego a las 10, ¿qué pasa? Me regañan. A veces me castigan. Y tengo que sufrir con las consecuencias. Cuando usted viola los principios, también pasa lo mismo. No se evita todas esas ciertas cosas. Entonces, quizás debemos de cimentar más lo que es la identidad de los jóvenes. Eso que quede impregnado en la mente de ellos. Y trabajar mucho, porque, como le digo, estos son de dos vías. Porque yo puedo ser un gran predicador, puedo dar la mejor enseñanza, pero en última instancia, el que recibe lo debe atesorar y obedecerlo. Por eso es que en las iglesias hay gente inmadura. Hay gente que como usted ve, que a veces no crece espiritualmente. Uno espera frutos de ellos, pero no da ese fruto. Es más, hasta uno duda si son cristianos o no, si son salvos o no. La preocupación de un siervo de Dios. Entonces, se ha distorsionado mucho lo que es la identidad de un cristiano. ¿Qué hacer, pastor? ¿Cómo poder? Porque yo creo que aquí ha habido hay un origen por el cual la iglesia pierde la identidad, el creyente pierde la identidad, adopta lo que veníamos hablando, estereotipos de afuera, el modismo, el modernismo de afuera, puede afectar a que se pierda la identidad. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que esto prevalezca? Y a mí me llama la atención Efesios 4, del 11 al 14, porque creo que nos da la tarea y el propósito por el cual los dones ministeriales fueron dados. Dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero aquí está el detalle: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, no de sí mismo, del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí está. El pasaje dice que el que no tiene crecimiento espiritual, el que se mantiene en un enanismo espiritual, que no crece, es llevado por todo viento de doctrina, por el error, por la distorsión que el mundo da con respecto a la enseñanza, con respecto a los principios de Dios. Ahora, la tarea está en el liderazgo superior de discipular, enseñar, formar, cimentar a la iglesia en lo que la Biblia enseña, no en lo que la corriente del mundo trae, no en nuevos modismos, sino que en la palabra de Dios. Estoy de acuerdo, ¿sí? Bueno, quitemos las bancas, pongamos sillas más modernas, perfecto. Yo estoy de acuerdo en eso, ¿ya?
las bocinas no suenan bien, pongamos un buen audio. O sea, bueno, vamos a modernizar esa parte. Pero lo que no puede cambiar es la enseñanza, lo que la palabra de Dios enseña, eso no puede cambiarse. La manera de vivir como la Biblia manda que se debe vivir no puede rebajarse. Todo empieza con el liderazgo. Ajá. Desde ahí es donde se empieza todo. Como le digo, nosotros somos, Dios ha dejado los diferentes ministerios. Somos pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, que están establecidos en la palabra de Dios. Y como dice ahí, el fin de ellos es perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos aquellos que le han recibido en su corazón, aquellos que aceptaron el sacrificio, creen en él y se esmeran. Esos son los santos. Entonces, nuestra tarea es discipular, capacitar, dar la palabra correcta, dar la palabra exacta para que ellos puedan superar ese mal donde se encuentran, la identidad que han perdido. Porque realmente, como les decía, es lamentable todo lo que se ve hoy en estos tiempos en la iglesia. Hay iglesias que se están quedando vacías. La gente ya no se apasiona por Dios. El modismo y todo lo que se mueve alrededor del mundo ha hecho que la gente pierda esa pasión, que se acomode. Y yo me ponía a pensar, bueno, aunque ahí en Mateo 24 hay una parte donde dice que el amor de muchos se va a enfriar. Hay ciertas cosas que van a pasar en este tiempo. Y nosotros podemos ver la actualidad, cómo está el mundo en este tiempo. Cómo están las guerras, los rumores de guerra, que la tercera guerra mundial está por iniciar y todo. O sea, son tiempos y señales que el Señor ha dejado en su palabra y que se van cumpliendo al pie de la letra. Y entonces que el cristiano que no tiene identidad no se preocupa por eso. El cristiano que sabe y conoce la palabra dice, hay que seguir más, hay que santificarnos más, hay que seguir sirviéndole a Dios. Pero aquel que no, es normal. ¿Qué pasa cuando Cristo venga? Y nosotros como líderes, como siervos del Señor, hacer ese trabajo que nos corresponde. Pero el Señor siempre daba esta enseñanza y decía, bueno, lo que es la parábola del sembrador, ¿no? La palabra se envía, pero unos caen en pedregales, otros en el camino, otros entre espinos, y hay uno que se iba a caer en buena tierra. Nuestra tarea es dar la palabra tal y como la Biblia lo dice. No asemejarme al modismo, no asemejarme a lo que tal predicador puede decir. Rebajarla. La filosofía. Como le digo, en este mundo hay tantas corrientes, ¿no? Tantas filosofías y sectas que se han levantado. Aparentemente son cristianas. Aparentemente sirven a Dios. Pero cuando uno va a ver el trasfondo, cuando uno conoce la palabra, uno sabe, bueno, esto está mal. La palabra dice que, o sea, lo que ellos hacen va en contra de lo que la palabra dice. Y usted decía algo, todo radica en el liderazgo. Fíjese que tremendo, yo escucho a un predicador, escuche pues. El predicador dice, ninguno de ustedes me critique porque yo me subo al púlpito y yo me gusta usar mis pantalones rotos. Me explico, él está predicando en un púlpito. Y dice, y ninguno me critique y diga que mi esposa no va para el cielo porque se pinta el cabello de verde y de corinto. No me diga que no va para el cielo. Y toda la gente yo oigo que dice amén. Ya, pero mire qué tremendo esto. Ok, yo decía, tiene razón, la salvación no tiene que ver con corte de cabello, la salvación no tiene que ver con color de cabello, si yo me lo quiero pintar de color ratón, me lo puedo pintar si yo quiero. O sea, la salvación no radica en el color de pelo, no radica en ponerme un pantalón roto o que no esté roto. O sea, la salvación tiene que ver únicamente en la fe en Cristo Jesús. Todo radica en el sacrificio de Cristo. Yo creer en ese sacrificio y entregarme a Él, ok, perfecto. Pero he ahí donde Él dijo, Dios me ama
como yo soy. No, eso es mentira. No. Y la gente ahí decía, amén. Dios me amó como estaba yo, pero no como yo soy. Él me quiere transformar. Entonces, cuando yo miraba a este predicador, es como yo soy salvo, pero yo voy a imponer una moda aquí. Y es como un acto de soberbia, rebeldía. Como un acto de orgullo. Soy quien soy, a mí nadie me cambia. O sea, y el Espíritu Santo tiene ese poder. O sea, y él le aplaude a su esposa y es predicador, pero aquí está el detalle. Usted dijo la palabra. ¿Quién lo dejó subirse ahí? El líder de esa iglesia, el pastor de esa iglesia, tiene la culpa. Él lo dejó subirse allí. Y ahora la gente dice amén. Qué tremendo. Ahora, pastor, como siervos de Dios, no podemos abusar del puesto. No se puede abusar de que yo soy el pastor, que no puede el pastor hacer lo que él quiera. El pastor debe ser guiado por el Espíritu a hacer todo el tiempo la voluntad de Dios. Y yo creo que también hay otra pérdida de identidad, ¿no? O suplantar la identidad. Porque el hecho de que yo sea el líder, ¿vale?, no me hace superior. No, pues. No me puede subir el ego. Y, y mire cómo la palabra también habla acerca de eso. Que eso también es una herramienta para Satanás. Que Satanás usa para poder distorsionar toda la verdad. Porque si yo como líder doy una mala enseñanza, doy un mal ejemplo, la iglesia me ve como su líder y va a ser lo mismo que yo hago. Entonces yo me subo al púlpito con mi pantaloneta, con una camiseta y a tocar guitarra, todo. Con mi gorrita para atrás. El pastor no me tiene que decir nada. Exacto. ¿Por qué? Porque yo como líder estoy dando esa enseñanza. El líder no ha comprendido a lo que Dios le ha llamado. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su identidad? ¿A qué lo llamó el Señor? Porque, mire, la gran responsabilidad de tener a su cargo ovejas, a los santos, la responsabilidad de prepararla, la responsabilidad que dice la palabra del Señor, preparar una iglesia pura y sin mancha, una iglesia sin arrugas. ¿Cuál es mi función? Hacer eso, purificar la iglesia, trabajar, enseñarles, capacitarlos, darles la palabra. Exacto, prepararla. Esa es mi función. Pero si yo estoy distorsionando la verdad, y no, yo hago lo que quiera porque yo soy el pastor, yo vengo como quiera y ustedes no me digan nada. Eso ya es como soberbia, digo yo, pastor. Es que es lo que yo vi ahí y toda la iglesia ahí decía amén. ¿Y quién permitió que se subiera este predicador? Yo podría decirlo así, lo digo, obviamente voy a ser criticado por esto, no importa, no importa. Pero el tal predicador no está preparado para ejercer un ministerio de la predicación de la palabra en un lugar, en ningún lugar. Y el que lo invitó, ese no debería estar como pastor de esa iglesia. Porque él está abriendo la puerta para que la iglesia sea desviada de lo que la palabra enseña. Dios me ama, me amó como yo estaba, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso dice la palabra, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Él aún siendo pecadores, él murió aún. Pero el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Es impresionante. Dice, mire, Efesios 2 del 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, ¿qué dice? Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso vi yo en este predicador, que él seguía siendo cautivo por su deseo carnal, él seguía siendo cautivo de su mente pecaminosa. Él y su esposa seguían siendo cautivos de la manera de pensar del mundo, pero como yo le entregué mi vida a Cristo, que se conforme con lo que tiene Cristo. Y no es así. La Biblia es clara, eso era, yo andaba en esos pensamientos, en esa manera de pensar, en esa manera de vivir en otro tiempo. Yo vengo a Cristo y hay una renovación. Él va sacando poco a poco lo viejo y va transformándome en una persona nueva, en una persona nueva. Así es sencillo. Así es el evangelio. Y eso es lo que se ha metido en la iglesia. Por ejemplo, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, yo ya soy salvo. Y yo vivo como yo quiero. Y a veces distorsionamos la palabra, agarramos la palabra que dice el apóstol Pablo, donde dice, donde abunda el pecado, abunda la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, Ajá. una mala enseñanza es eso. Romanos 6. Sí. Entonces, entre más pecamos, más grande es la misericordia de Dios. No. Entonces, fácilmente, la gente que no sabe y conoce la palabra, fácilmente se distorsiona. Dios me ama como soy. O sea, como yo soy, o sea, yo necesito lo que leímos en el pasaje, ¿ves? La estatura de la plenitud de Cristo. Ese La meta. es la meta. Ese es mi estándar. Lo Ser que como Cristo quiere que yo sea. Ese es mi estándar, mi modelo. A ese sí, yo digo, a ese sí podemos copiarlo. Ese es mi modelo. Cristo, exacto. Yo puedo ver cómo el Señor me llamó al ministerio a mí hace 23 años. Ujú. Y yo puedo verme todo lo que Él me ha ido quitando. Y yo me gozo siendo no lo que yo quiero ser, Ujú. sino lo que Cristo quiere que yo sea. Y si Cristo viene hoy, yo soy feliz que Él me encuentre haciendo lo que Él me mandó a hacer y siendo lo que Él quiere que yo sea. Pero cuando yo escuché a este predicador, sentí mucha misericordia por él. Así honesto, mucha misericordia por él. Y sentí, le voy a ser honesto, mucha tristeza por el pastor de esa iglesia donde él estaba predicando, porque él era responsable de esas ovejas. Y tenemos que entender, la identidad de Cristo no encaja con el mundo. La identidad de Cristo no encaja con el mundo, Pastor César. Juan 15, 18, 19 dice, si el mundo os aborrece, oiga, Juan 15, versículos 18 y 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Jesús dijo, yo los saqué del mundo. El mundo los amaba tal como ustedes eran. Ahí está la respuesta para este pastor. El Dios nos ama como nosotros somos. No, dice, el mundo los amaba exactamente como ustedes son o eran. Pero dice Jesús, yo los saqué del mundo. Yo los escogí del mundo, yo los saco ahí. Resulta que ahora, porque yo los saqué, porque ustedes se parecen a mí, porque ustedes son como yo y viven como yo, ahora el mundo los aborrece.
Pero les tengo una noticia, porque ustedes no son del mundo. Desde que yo los saqué, ustedes ya no son del mundo. Hay un choque cultural, hay un choque en la mentalidad del mundo con la mentalidad del verdadero y genuino cristiano. Siempre ha sido así a lo largo de los años, pastor. Como le decía, cuando dice que es santo, ya hasta se enoja la gente. Y uno dice, yo voy para el cielo porque yo sé quién soy y qué he creído. Pero la gente dice, no, ¿cómo usted ya va para el cielo? ¿Qué mérito tiene? Y yo no tengo mérito, pero el mérito lo hizo alguien allá en la cruz del Calvario. Y Sí. ese es el que me da esa identidad, la seguridad de decir, yo voy para allá porque la palabra así lo dice. Yo lo he creído y todos los días yo me esmero en poder agradarle a Dios, en poder santificar mi vida, en poder, quizás en este mundo no lo va a lograr ser como Cristo, porque nunca voy a ser perfecto hasta que esté con Él. Pero o sea, todos los días en el creyente debe de haber ese querer, ese deseo de poder cambiar. Como digo, todos conocemos nuestras malas actitudes, todos conocemos de qué pata cojeamos. Entonces, si yo sé, voy a trabajar en eso. Yo quiero serle agradable a Dios, yo quiero parecerme a Él Amén. y guiar en ese camino, caminar siempre en eso. Yo tenía acá en Primera de Pedro 2:9, lo que es la identidad en Cristo. Ujú. Y dice, mas ahora vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la identidad que Dios nos da. Ahora yo soy linaje escogido, soy un hijo de Dios. Ya no soy un hijo del mundo, hijo de ira, hijo de desobediencia, no. Yo soy un hijo de Dios. Ahora soy sacerdote. Hago la función de un sacerdote, que es guiar, que es enseñar, que poder. Y eso es todo padre de familia, ¿no? Ese papel lo desempeña todo padre de familia. Porque la Biblia así nos llama. Somos nación santa. Ujú. Dios La está preparando realeza. un pueblo santo. Dios se Exacto. va a llevar a los santos. Aleluya. Y entonces, Amén. esa es nuestra nueva identidad. Entonces, la nueva identidad en Cristo tiene que ver con nuestras actitudes, tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestro comportamiento, con nuestro crecimiento espiritual, tiene que ver acerca de los frutos que el Espíritu debe mostrarse en mi vida. Fíjese, pastor, de que a mí me llamaba la atención cuando hablaba del real sacerdocio, nación santa, la realeza. Cuando uno va y se pone a conocer un poquito más de lo que es la realeza, hasta para sentarse tienen que sentarse de una manera, no que ellos les gusten, es que así se deben sentar. Hay un orden, quién va al frente, quién va atrás, y aunque no le guste a los que son de la realeza, tienen que adoptarlo porque la realeza, las reglas de ellos, así es, ¿verdad? No se puede sentar adelante o antes de o a la par de la reina o del rey, digamos el príncipe que va en segundo lugar, sino el que va en primer lugar. Y son esos detalles. A la hora de, tiene que ponerse a la par y enfrente la que está o el que está presto a la sucesión de puesto. El otro hermano es puro hermano, su propia sangre, aunque no le guste, esa es la regla. Entonces, en Dios no es lo que a mí me gusta, es lo que Él manda que debe reinar. El tiempo se nos está yendo. Solo quiero terminar con este pasaje. Dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuimos hechos a imagen de Dios, pero ahora en Cristo tenemos que parecernos a Cristo. Esa es la meta. Esa es la- Pastor, se nos fue el tiempo. Qué Ra- tremendo esto de la identidad cristiana. Yo quisiera darle un tiempo, pastor, para que como nuestro invitado aquí en el set, eh, que le dé un mensaje a los que nos escuchan, ¿verdad? Con respecto a la identidad. Pues bien, a todos, nos alegra poder compartir este tema con el pastor. Y vivamos nuestra identidad como hijos de Dios. Ya no somos hijos del mundo, no somos hijos del Dios de este siglo, somos hijos de Dios. Tenemos una nueva identidad y debemos de vivir acorde a él.
acorde a lo que los preceptos de la palabra del Señor nos dictan. Yo soy amado por Él, soy su especial tesoro, Él pagó un precio alto por mi vida. Mi meta es ser como Él, que todos los días de nuestra vida nos santifiquemos, caminemos en ese camino que es la voluntad de Dios. Y si Él viniere hoy, gloria al Señor, nos vamos con Él. Pero llenémonos de la palabra, obedezcámosla, porque eso es lo que va a traer el efecto a nuestra vida. Para mí ha sido un gusto poder compartir un momento acá con ustedes, y desde ya pues muchas bendiciones, y a seguir, como decimos nosotros, al pie del cañón en la obra del Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bien, gracias pastor por ese mensaje y gracias por aceptar la invitación de venir hoy. La verdad, nos hemos gozado con este tema y animarles siempre que le den like, que se suscriban al canal y que puedan siempre estar pendientes de cada notificación que semana tras semana de cada episodio de Entre Siervos pues llega a ustedes. La verdad, agradecemos mucho a Vida y Fe TV que nos produce este material y está siempre apoyándolos. De verdad, nos vemos hasta la próxima semana. Si Cristo no ha venido y si Dios nos da vida. En el nombre de Cristo nos despedimos. Amén. Bendiciones.